Doctor, buenas noches. Don Jorge, muy ¿Cómo buenas. se llama, doctor? Pues fíjate que me siento todavía muy mal de mi garganta, Sí, le están dando antibiótico. pero pues voy a hacer el esfuerzo Sí, porque pues no puedo seguir dándome por vencido. una pregunta, doctor. Adelante. Usted cuando habló de la cristiada, en alguna ocasión mencionó el capitán Zenande, Capistrán, no, el Ah, capitán René, René Capistrán Garza. Garza. Ah, ok. Sí, no fue capitán, era un civil, pero fue el líder de la ACJM. Ah, ok. Él fue el Es que yo fundador. recuerdo cuando llegué aquí, yo le estoy hablando de Mexicali. Él escribía un pequeño artículo en uno de los periódicos aquí del estado sobre temas de todos los días, ¿verdad? Pero siempre se decía que él era, pues no eran muy claros. Ya con el tiempo, pues me di cuenta que él había andado en la cristiada. Fue un gran tipo, fue una gran persona. Sí. En todos sentidos, admirable. Sí. Sí. ¿Y por qué se te ocurrió preguntarme? Es que cuando yo llegué aquí a Mexicali, en la época de los 50, 60, él escribía en el periódico aquí del estado artículos sobre diferentes temas cotidianos. Era un artículo pequeño, pero él hacía su comentario. Y pues creo que de eso era lo que él se sostenía. Sí, es cierto.
¿Y tú te enteraste por vivir allá? Sí, sí, así es. Bien. Buenas tardes, ¿Qué doctor tal, Jesús. Buenas querido tardes. Jesús? ¿Cómo le Buenas. va? Pues me ¿Cómo le va, va. doctor? ¿Cómo está? La verdad que sigo mal, Sigue malito. sigo con la garganta muy Sigue lastimada, pero voy a Bueno, hacer un esfuerzo de un rato. O sea, voy a exponer. ajá. Oiga, estuve hablando hace ratito con una amistad de la familia muy querida y en la plática salió, pues claro que salió usted. ¿Salió quién? Y salió usted en la plática. Ah, caray, ya Y, soy famoso. y- sí, claro. Y, ¿Y dónde está él? Me dice. Está en Whisky Lucan. No me Sí, digan, me dice, sí. Pues pregúntale qué opina de la presidenta que tienen, me dice. Una chica de apellida Contreras Carrasco, ¿verdad? sí. ¿Y cómo le va con ella? ¿Cómo les va Pues allí? todos los habitantes del, del municipio, Ajá, bueno, la mayoría, opinamos que es un magnífico mandato. qué bueno. Hay mucha Pues seguridad, estaba, hay mucha seguridad, hay mucha obra pública. ajá, El municipio de Huixquilucan está considerado como el más rico de América Latina. no me diga. Oiga, qué noticia. Supera, no con mucho, pero con algo, al segundo que es San Pedro Garza García, en el área de Ajá, Monterrey. sí, claro. Pero acá Ujú, nosotros somos más poderosos. ajá, En razón de las finanzas, de que han sido manejadas muy atinadamente, de que no ha habido corrupción, ajá, en gran medida porque nosotros no lo permitimos. bien. Hay mucha presencia ciudadana. Pues un tema con este comentario que usted hace, yo creo que nos haría muy bien a todos los que lo escuchamos, doctor. Porque yo creo que, digo, además de todo lo que aprendemos, que es mucho, tenemos que tener esa referencia de que es posible, es factible eh, lograr que haya esa respuesta de los gobernantes cuando la población está identificada y está unida y está consciente de sus deberes y sus derechos. Y exigimos O sea, transparencia. sí, o sea, por eso le digo, me parece que es un tema para que nos diera una plata para hacer conciencia de ello, porque la información teórica la tenemos, la enseñanza la tenemos, pero luego ver que se está desarrollando eso en un lugar, pues claro que inspira y anima y estimula, ¿verdad? Así es de que, pues ahí, si usted lo considera conveniente, pues algún día Sí, que nos diera esa yo temática. creo que será un buen tema y Claro. es una buena sugerencia. Pues resulta que esta señora Contreras Carrasco, que no me recuerdo su nombre, es amiga de esta gran amiga de la familia, porque me dice que es de Tijuana esta señora. Mira,
Se llama Romina. Romina Contreras de Vargas. Pertenece al PAN. Sí, así es, doctor. Pertenece al PAN. Creo que su marido también fue presidente municipal, Enrique Vargas, sí. ¿verdad? Ahora es diputado en el Congreso del Estado de México. Pues hoy parece que tendremos poco quórum. ¿Será? Ojalá no, ojalá me equivoque. Pero para otros viernes, a esta hora ya teníamos como 20. Sí, ahorita estamos muy escasos todavía. 7. Buenas noches. Leti, buenas noches. ¿Cómo sigue? Pues la verdad mal, pero aquí estamos, en pie de guerra. No, ojalá que se componga pronto. Ay, sí, ¿verdad? Ujú. Gracias por el esfuerzo. Pues sí, la verdad es que sí es un gran esfuerzo. Toda la semana he estado desde el domingo para acá Ujú. con la infección en la garganta. Esta va cediendo, me siento mejor, pero la voz todavía no la tengo normal. Aunque sí se oye mejor que como que los otros días. Se oye muy bien. Me oigo menos mal, ¿verdad? Sí, Sí, pero sí. lo que pasa es que estoy modulando la voz Oh, ujú. para no hacer un Dañar. esfuerzo Ujú. que me lleve a dañar la garganta más de lo que ya está. Sí, pues gracias. Muchas gracias. No, pues es un gusto. Saludo a Cristina, Lupita y Margarito. A Buenas noches, doctor. Lupita, Este, buenas. vimos con mi esposo su participación en la conferencia de México secuestrado. ¿Qué tal? Muy bien, o sea, muy bien la conferencia y la participación de todos. Bueno, y usted haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Porque sí se le veía mal, pero qué bueno que
que se llevan a cabo esas conferencias y pues nosotros luego las compartí para que se enteren pues las personas. Sí, hay mucha desinformación sobre esos temas. Sí, sí. ¿Y la vieron completa? Sí, sí la vimos completa desde el principio hasta el final. ¿Y tienen la liga? Yo la publiqué, la subí a Sí, YouTube y la publiqué luego en mis grupos para que ajá, todo el mundo tenga la liga. ajá, sí, sí la tengo. Excelente, pues hay que compartirla lo más posible. Sí, sí, doctor. Pues sí, échale ganas porque la situación está media, bueno, se ve complicada, aunque hay personas que pues dicen que aunque se ve complicada, pues ya este señor ya no tiene la misma aceptación que tenía al principio, No, porque él mismo se fíjate está que, echando muchos enemigos. pero desgraciadamente, como lo dije, Sí, el nivel de aceptación sí. sigue siendo altísimo. Sí, sí, todavía. Pues cincuenta y sí, es siete que hay por mucha, ciento es demasiado. sí, hay mucha ignorancia todavía, pero poco a poco, doctor. A ver qué tal nos va ahora en el Estado de México. Ay, Dios, ahí viene la Ajá, rata mayor. sí, y muy chillona, ¿no? Porque ya no quiere ir al segundo debate y ponen un montón de condiciones y bueno, Pues sí, el miedo no anda en burros. sí, pues esperemos que, parece ser que Ale del Moral la está alcanzando, que ya le falta poquito y que creen que la vaya a rebasar para Sí, el tiempo de ojalá, Dios quiera. votaciones. Ojalá, sí, también hay que pedirle a Dios que nos eche la manita Sí, y ¿verdad? pues promocionarla, ¿no? Sí, de Aunque hecho, nosotros, Mario, Jaime y yo, un par de días antes de las elecciones, vamos a sí, hacer otro programa con el mismo nombre, México País Secuestrado, pero nos vamos a ajá, enfocar a exhortar a las personas a votar por Alejandra. ok. Sí, me estaban comentando alguien que la acompañó en una campaña que no tiene recursos, doctor, No, que pues andan muy pobres de recursos. cierto. Ujú, sí, me estaban comentando. En cambio, la Pues otra es que, tiene todo el apoyo del narcosistema. pues sí, pues ellos tienen el sartén por el mango, ¿no? Así es. Pues deja tu Buenas sartén, más noches, bien es la profesor. Buenas bolsa. noches a todos. Sí, Hola, Marta buenas noches. Cecilia. ¿Cómo siguió, profesor? Ay, pues la verdad, ustedes me van a escuchar la voz muy Mm, cascada, muy débil, pero prefiero hacer el esfuerzo de estar un rato con ustedes para no perder toda la semana, ¿no? Pues que le agradecemos mucho, profesor, que haga ese esfuerzo. Bueno, pues gracias por el reconocimiento. Buenas noches. Muy buenas, Jorge. Buenas noches. Bienvenido, Oscar Perea. Bienvenido, Jorge Alberto, usuario de Zoom, quién sabe quién sea. Lucy Peña. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra de salud? Pablo. Pues como me puedes escuchar, todavía con la voz muy limitada. Pero en la plática que tuvo con días atrás estuvo muy bien.
Sí, pero fue un esfuerzo tremendo. Pues sí, ya me imagino. De hecho, sí me afectó bastante. Porque el miércoles no pude dar sesión. De hecho, les mandé un mensaje diciéndoles pues que estaba realmente mal. Y además pues era Día de la Madre, entonces consideré que iba a haber poco quórum. Pues sí, así es. Pero aquí vamos. Espero recuperar poco a poco el hilo, el entusiasmo y las ganas por aprender. ¿Quién es usuario de Zoom? A ver si se identifica usuario de Zoom. A ver, a lo mejor soy yo. Ahorita estaba tratando pero sí es que ya varias veces le he dicho y no le sé poner el nombre aquí. Soy María del Carmen Rubio Vivar. Carmen. Sí me conoce, bueno, me conoce toda la gente Sí, como claro. Chela, pero me llamo María del Carmen. Carmen Rubio, ya quedó cambiado tu nombre. Ah, yo creo que sí soy esa, ¿verdad? La que está hablando. Ahorita estoy en configuración tratando de No, poner. yo no le y hagas no lo- nada, yo ya puse el nombre. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Andreita, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Estoy vivo. Ya va a recuperarse, poquito a poco, pero firme. Pues sí, haciendo el esfuerzo de hablar así pausadamente para que me dure la voz, siquiera 40 minutos. Le va a durar. Sí, Bueno, además pido sus oraciones, ¿no? así es. Yo estoy, a veces fallo, pero estoy tratando de rezar mi rosario todos los días. Usted está en mis oraciones. Qué bien. Usted y todo el grupo, todo mi grupo, hermoso. Sí, yo también pido especialmente por usted, doctor, pero también por todos los del grupo. Magnífico. Se enamoró y fue su pareja y ellos han tratado de convivir con la padre de su hija. Quería trabajar. Doctor, ¿qué le parece ahora que el malo está contra la Suprema Corte de Justicia porque no le ha gustado los veredictos que han dado? Está enfermo de rabia. Sí. No, nunca pensó que los ministros pudieran obrar de manera independiente. Y eso es una bendición, magnífico. Emanuel, buenas noches. Delfina, Josh Varela. Bueno, siguen llegando. Esperemos que se siga componiendo el quórum para que valga más la pena el esfuerzo, ¿no? Juan Carlos Ortiz, buenas. Buenas noches, profesor. Buenas tardes. Buenas, Margarita. Saludos desde San Felipe, Baja California. Ah, qué bien. Andamos visitando los cactus. Mi tierra. Así es. Sí, yo nací entre cactus y son mis plantas favoritas. Sí. Aquí en la Y casa sí, me acordé de usted. tengo una colección de cactus
verdaderamente hermosa. Así es. Por ahí le voy a mandar unas imágenes de un parque que se conserva de los cactus más grandes. Aquí los encontramos en San Felipe. Los saguaros, ¿no? Se llaman. Se llama Valle de Gigante. Valle de los Gigantes. Ah, qué bien. En honor a los saguaros. Ajá, sí. Así es, por ahí entonces ahí le vamos a compartir. Estamos celebrando nuestro 4º aniversario de matrimonio. Entonces, Pues ustedes están como yo hace 50 años. sí, nosotros vamos empezando, doctor. Sí, pues qué bien. Sí. Como Muy dice la canción, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Ah, gracias por esa frase. Sí, Sí, fue una canción muy famosa de Jorge gracias. Negrete. Sí. El único intérprete popular mexicano cuya voz me convence, porque fue tenor y cantaba bellísimamente. Sí. ¿Por quién, doctor? Fue Jorge Negrete. Ah, Jorge. Sí, don Jorge Negrete. Sí. Un autor, un cantautor popular, cantaba canciones populares, pero cantaba como tenor operístico. Entonces se hizo famoso por eso y tenía millones de seguidores, de fans. Sí. Le ganaron el vicio a fama y honores, ¿verdad? Por ahí. Sí, desgraciadamente suele suceder en esas personas, ¿no? Sí. Ahí la doña lo aprovechó unos años. Se lo chupó la bruja. Así es. Y vaya bruja, ¿eh? Eso sí. ¿No le gustaba cómo cantaba Pedro Vargas? Ah, ese también fue un tenor, pero de mucho menor tesitura que Jorge Negrete. La tesitura es cuál es la nota desde la cual el cantante puede emitir la voz. Y Vargas tenía mucho menos tesitura que Negrete. Y todavía menor tesitura, pues los que lo siguieron, como aquel famoso Solís, que ya prácticamente no era tenor. Cantaba más o menos afinado, pero Javier Solís no, ni comparación. Y luego ya, pues los modernos son un verdadero desastre. ¿Y Pedro Infante? No era tenor, era barítono. Y podemos decir que es el mejor después de Jorge Negrete. Emilio Tuero. ¿Cómo, Mayfer? Emilio Tuero. Otro barítono, Emilio Tuero. Ah, sí. También nos gustaba mucho a mi mamá y a mí. Muy bien. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Mejor? Pues no, desgraciadamente, todavía no tengo voz. Voy a dar la conferencia en este tono bajo, sin acelerarme, porque pues Hay que cuidarse. el esfuerzo que hice el martes fue muy alto y sí me costó
Me costó bastante. Pero valió la pena. Lo hicimos. Ah, ustedes Sí. también me escucharon, ¿verdad? Sí, sí, las dos. Sí, ahí estábamos, en primera plana, o en primer lugar. En primera fila, muy bien. Yo lo escuché completo el día siguiente, Doc. Ah, qué bien, Richard. Sí. Qué gusto Ese verte. día yo tuve unas cosas que hacer. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, fíjese. Fíjese que sí, ahí vamos ya bien. Ay, qué gusto me da, porque pues ya hacía mucho que no escuchaba estar bien en tu parte, ¿no? Que Pues sé, básicamente me eché 6 meses enfermo. a ver, híjole, qué bárbaro. Bueno, yo ya llevo desde diciembre. Desde Sí, diciembre, que si no es una, es otra o es otra. Pero bueno, aquí estamos con el esfuerzo. sí, y fíjese que todavía no estoy completamente, pero ya estoy muchísimo mejor. Y la verdad se dicha, fue un doctor que me recomendó Cristina Robledo, de aquí del grupo. Mira, Sí, no. La verdad es que después de estar tan mal sintiéndome, digo, también se han mezclado otras cosas, que estuve bajo de defensas, etcétera, etcétera. Pero ahorita estoy en el 80-90% de la capacidad de lo que tenía antes de enfermarme, y con eso ya me siento, pero en la gloria. Ahorita me acaba de cambiar el tratamiento para mejorar ese último 20, y a ver, mañana lo empiezo el tratamiento. Pero después, créanme que fueron 6 meses de estar mal, pero ya sí, pues estoy muy bien. yo me acuerdo como cada rato nos decías eso, ¿no? Sí, si no daba una. Ahorita ya llevo una semana en que de verdad me estoy sintiendo muy bien. Ahorita nada más me voy a empezar a enfocar en el peso, porque la verdad no me había enfocado en ello, y en otros detallitos, pero ya para salir de esto. Pues si fuéramos supersticiosos, como la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra, te diría que me mandes tu vibra. No. La única vibra que reconozco es la de las cuerdas de la guitarra, si es que no tenemos otra más. Sí. Sí, caray. Ay, últimamente me he estado un poquito molesto, pero no físicamente, sino en el hecho de que veo que lo que es el New Age se ha metido, pero a todas partes. ¿Verdad? Estoy impresionado. No, bueno. Gente que yo suponía católica, me anda saliendo, no, es que las buenas vibras, que los cuarzos, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, a mí me encantan las piedras, yo tengo colección de piedras, pero por la belleza de las piedras. Pero esa es una de mis pasiones, la belleza pura de los minerales. Pero voltear a ver y decir, no, es que los cuarzos y que hay que como piedras en la entrada y que no sé qué, y que no sé cuánto. Digo, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues fíjate Ganó que juzgada desde un punto de vista teológico, el New Age es un paganismo, es un neopaganismo brutalmente y brutal, poderoso. y brutal. Y el problema es que todo paganismo termina en sacrificio humano, antes o después. Esperemos Eso que es no, algo. pero bueno, pues sí, así ha sido a lo largo de la historia. Pues ahorita nada más es cosa de verlo. Ahorita el paganismo que hay en toda Europa ha hecho que Europa cuántos abortos haya. Y dígame si el aborto no es un sacrificio humano. Claro que lo es. Sí. Pues ahí está. Bueno, queridos amigos, pues Entonces, vamos a comenzar. Ya es momento de hacerlo. Nuestro quórum no es el mejor, pero bueno, esperaba que estuviera mucho peor. Sin embargo, pues con 37 personas me siento bienvenido una vez más para poder estar con ustedes un rato. El plan que tengo es exponer el tema que continúa. Vamos a hacer una pequeña recapitulación.
el último día de abril comenzamos con el tema de Isabel la Católica y la leyenda negra. Y ese día ella se llevó la sesión completa. Después vino el 5 de mayo, donde la sesión la llamé Mitos y Mitotes relacionados con el 5 de mayo. También dentro del tema de la otra historia. Y el día de hoy toca retomar el tema del 28 de abril. Es decir, las virtudes olvidadas, pero en este caso no teóricamente, no virtudes olvidadas en alguien, no, sino virtudes olvidadas en específicamente una persona que es la reina Isabel de Castilla, o Isabel de España, o Isabel la Católica. También algunos la apodan Isabel la Grande. ¿Sí? Y entonces este tema a mí me apasiona, y eso en gran medida me lleva a dar el tema, a pesar de que mi voz está, si me mido yo a mí mismo, está más o menos a un 50% o menos de su capacidad de siempre. Por lo tanto, no se asombren si estoy hablando todo el rato de manera muy pausada, controlando ese caballo brioso que cuando uno se entusiasma es la voz, para evitar que me vuelva a pegar una afonía absoluta, como me sucedió el martes pasado al terminar la sesión con Mario y con Jaime. Pues prácticamente me quedé sin hablar. Y espero que mañana no me suceda lo mismo y que pueda continuar hablando. Bien, entonces después de esta pequeña introducción, vamos a recordar quién fue Isabel, pero sobre todo haciendo una fusión, haciendo una mezcolanza del enfoque histórico sobre nuestra historia. ¿Por qué? Porque Isabel, y lo voy a decir sin el menor temor a equivocarme, Isabel de Castilla puede ser considerada como la abuela madre de América Latina. Sin Isabel, América Latina o Hispanoamérica no habría existido. Así de fuerte es la afirmación. ¿Y por qué me atrevo a sostener que sin esta reina, América Latina no hubiera existido? Bueno, pues la razón primordial es por el tipo de leyes que promulgó. Fíjense, en Estados Unidos la esclavitud fue abolida, es decir, fue prohibida y fue considerada una grave ofensa a Dios y a la humanidad hasta el siglo XIX. Y si vemos en qué siglo la reina Isabel prohibió la esclavitud en todos sus dominios, pues ¿qué creen? Fue a finales del siglo XV. Estamos hablando del año de 1490 y tantos, cuando ella conoce por el primer viaje a España de Cristóbal Colón, a quien ella había financiado, y conoce la inmensidad de estos territorios que posteriormente serán Hispanoamérica. Y ella decreta: los indios, los indígenas, los nativos de todos esos continentes, de todas esas naciones, de todos esos aborígenes, son seres humanos, son personas. Y combate de manera muy tremenda, con mano de hierro,
combate a los pocos españoles que se atrevieron, como en República Dominicana, como en Cuba, como en algunas partes de México, sobre todo al principio, que se atrevieron a utilizar a los indígenas mexicas, nahuas, toltecas, zapotecas, mixtecas, etcétera, como esclavos. De hecho, muchísimos expedicionarios españoles, digo, muchísimos, me refiero al 10% de ellos. Claro, podemos comparar este número con el número que le podemos atribuir a los colonizadores o conquistadores ingleses. Ellos fueron depredadores en el 90% de los casos. Y en España se dio únicamente en el Doctor, ¿me escucha? 10%. ¿Perdón? Silencia el grupo. ¿No me están escuchando? Ah, bueno. Es que hubo una persona que me preguntó que si la escuchaba. Sí, no más que tengo los micrófonos de todos apagados. Ya en el momento en el que quieran al final hacer alguna pregunta, bueno, espero llegar vivo y con voz a ese momento. Entonces, continuando con lo que estaba yo diciendo, Isabel es la abuela de México porque ella produjo, ella creó las condiciones socioculturales, las condiciones sociopolíticas, las condiciones religiosas para impedir que en toda Hispanoamérica hubiese esclavitud o uso de las etnias como bestias humanas. Y esto dio origen precisamente a lo que es un fenómeno único en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es ese fenómeno único en la historia de la humanidad que explica que hoy nos llamemos México, o Perú, o Bolivia, o Colombia, etcétera? Por solo mencionar 2 o 3 de la más de veintena naciones que somos, todas con la madre España como madre. Y entendiendo que esta madre España existe porque existió Isabel. Hay que entender la línea sucesoria. Sin Isabel, España hubiera sido otro país depredador, como lo fue Francia, como lo fue Inglaterra sobre todo, Holanda y otros países europeos se dedicaron a depredar, a destruir, no a construir. Y el fenómeno único al cual me voy a referir es un fenómeno que se describe con una sola palabra: el mestizaje. Por ejemplo, aquí tenemos, y lo digo porque es de las pocas personas que nos regala su imagen, tenemos a Óscar Perea y Andrea Medina, que son 2 típicos ejemplares mestizos. Su color de piel, sus rasgos no son hispanos, pero tampoco son indígenas. Es una mezcla bellísima de ambos componentes genéticos, raciales. Y entonces el mestizaje se extendió como una tremenda oleada a lo largo de 3 siglos, desde la llegada de Cortés en 1519 hasta muy entrado ya el siglo XIX. De tal forma que hoy México, según el INEGI, está poblado por un 92% de mestizos. Esta es una hazaña que no tiene parangón. Es algo verdaderamente grandioso, porque solo hay un antecedente histórico, y fue el de Alejandro Magno, que tuvo la idea de mezclar a sus soldados con las mujeres nativas de las naciones que iba conquistando. Y en cierta forma, sí logró que hubiera un poco de mestizaje,
entre los griegos y los persas, o los griegos y los partos, o los griegos y los egipcios, pero no fue un mestizaje, ni muchísimo menos, tan extendido como lo fue el mestizaje que logró España. Si lo mencionáramos en números, diríamos que el mestizaje de Alejandro, logrado por él, no superó un 20%. Y el mestizaje logrado por España, pues llega ya al 92%. Cosa que es verdaderamente asombrosa, única, y que nos da justamente el ser. El ser mestizos, el ser mexicanos, el ser peruanos, el ser latinoamericanos o hispanoamericanos, nos da el ser, y este ser no nos lo hubiera dado nadie de no haber sido por la forma de ser de Isabel. Así que retomamos el tema de ella con una doble intención. Tenemos la intención de los grupos lunes y miércoles, que se llama En busca de la mejor versión de mí mismo. Bueno, pues buscando la mejor versión de mí mismo, vamos a platicar de las virtudes, de las fuerzas colosales de esta reina colosal, como lo fueron sus virtudes. Eso para las personas que acuden hoy a esta sesión con la mentalidad de en busca de la mejor versión de ustedes mismos. Pero también vamos a hacer honor al grupo viernes de la otra historia, enfocándonos desde el punto de vista histórico a este formidable personaje que nos va a asombrar con sus maravillosas virtudes, que me atrevo a decirlo abiertamente, las practicó en grado heroico. Y por lo tanto, por haberlas practicado, estas virtudes que voy a mencionar, por haberlas practicado en grado heroico, es por lo que mi libro sobre ella se llama Isabel la Católica, Camino a los Altares. Bien, hay 5 virtudes que ya platiqué en la sesión del viernes 28 de abril. Únicamente como repaso las voy a mencionar y luego nos vamos a aquellas que todavía no explico, aquellas que todavía no menciono. Bien, ¿cuáles son los motivos, digo yo, para beatificar a la reina Isabel la Católica? No hay uno, sino muchos. Ya mencioné en la sesión del día 28 su vida de fe y de sacramentos. Fíjense cómo esta virtud está el número 1. De hecho, si ustedes se fijan bien en la sesión del martes, cuando Mario Gallardo dice que hay una palabra que nadie se atreve a usar para salvar a México del maligno que nos tiene secuestrados, y dice que es la gracia de Dios. Y en ese momento yo lo aplaudo, yo lo apoyo, pero digo cuáles son las 5 maneras de lograr vivir en gracia. Y menciono oración, sacrificio y penitencia, formación, acción y sobre todo vida de sacramentos. Ahí tienen las 5 formas de lograr lo que Mario expuso brillantemente en nuestra sesión del martes, hablando justamente de cómo liberar a México del secuestro en el que está cautivo. Empezando nosotros mismos, y esto lo dijo Jaime, por una autoevangelización. ¿Qué es la autoevangelización? Pues seguir el ejemplo de Isabel, tener una vida de fe sacramental. Porque aquel que dice que cree en Dios, aquel que dice que ama a Cristo, aquel que dice que es cristiano, o peor aún, católico, pero que no sigue a Cristo de cerca,
pues es un mentiroso, es un blasfemo, es un hipócrita o incluso es un hereje. Pero no es un verdadero católico. Por esa razón, la vida de sacramentos es el rasgo número 1 en las virtudes de esta grandiosa reina. Y yo exhorto a mi grupo, qué bueno que ya logramos reunir, no todos los que se reúnen siempre, que son cerca de 70, pero cuando menos un quórum que es agradable, 44 personas, los exhorto a todos a vivir una vida de sacramentos. Esto implica que pienses cuánto hace que no te confiesas, cuánto hace que no comulgas, cuánto hace que no tienes el hábito de asistir a la misa dominical, bien sea de manera física o bien sea con la ventaja que ahora nos da el Internet, que es válida la misa escuchada en Internet, según lo explican incluso cardenales en Roma. Entonces, mi exhortación a todo el grupo es que al analizar la vida de esta reina extraordinaria, procuremos imitar, procuremos emular, procuremos seguir sus pasos. Y el primer gran paso que invito al grupo a dar es tener una vida de fe, ¿sí? Pero basada en la frecuencia de la asistencia a los sacramentos. Sin esto, todo lo demás sale sobrando. Hay una anécdota que ya alguna vez conté, pero vale la pena volver a contar. Y es el por qué en una ocasión un señor obispo llega a un pueblito español y como se acostumbra ya, el obispo español es recibido en todo lugar que visita con repique de campanas. Pero en esa ocasión no hubo repique de campanas. Y muy enojado, el señor obispo le pregunta al sacristán: decidme, coño, ¿por qué no habéis repicado las campanas si ha llegado su eminencia? O sea, se refería a él mismo. Y el campanero le dice: por 99 razones, señor obispo, no hubo repique de campanas. ¿Cómo que por 99 razones? A ver, decidme una sola. Una sola. Y el campanero le contesta: ¿por qué no hubo repique de campanas, señor obispo? Por una sola razón, porque no hay campanas. Así que las otras 98 razones salían sobrando. Bueno, pues igual. Si no tenemos vida sacramental, no tenemos campanas. Y no podemos practicar honestamente, no podemos practicar de manera coherente, de manera verdaderamente cristiana, lo que estoy exponiendo. Las virtudes que llevan a Isabel a ser considerada beatificable camino a los altares. La segunda virtud fue su compromiso con el servicio a Dios, y el servicio a Dios, pero a través de su prójimo. Como lo dije, la primera reina europea, como lo afirma el historiador Luis Suárez, contemporáneo de Isabel, que los habitantes de América son seres humanos como los demás. Y fíjense lo que dice la reina: son seres humanos como todos los demás y han sido redimidos por Cristo y tienen derecho a la evangelización y a ser reconocidos sus derechos humanos. Con 3 siglos anticipándose a la nación que se considera el prototipo de las libertades y que declara inhumana la esclavitud,
3 siglos después de que lo hizo Isabel. Esta actitud marcó el más importante precedente en los debates que más adelante se desarrollarían con formidables consecuencias teológicas, pero sobre todo geopolíticas. Porque España fue la única nación que no solo no suprimió etnias, como lo hicieron Francia, Holanda, Inglaterra y en general todos los países sajones. Fue la única nación que mestizó, que civilizó, que mezcló la sangre española con la sangre indígena. Sobre todo con el espíritu más profundo que animaba a Isabel. Un espíritu tan profundo que parece mentira, pero así es. Este espíritu isabelino llegó a impactar las primeras líneas de, ¿qué creen?, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde comienza, igual que la Constitución española, Dios nos ha hecho a todos libres, iguales y con derecho a la búsqueda de la felicidad, y este es mi testamento. Para que los protestantes ingleses lo hayan copiado en su Constitución, se requiere verdaderamente algo así como un milagro. Bien. Sin embargo, fue muy tardío, porque todavía a finales del siglo XIX, con todo y que la Constitución ya reconocía derechos a los algonquines, a los cherokees, a los habitantes de toda Norteamérica, de todas formas, la esclavitud se seguía dando. Cosa que en España no existió en América Latina, ni por un instante desde que Cortés pisó ese territorio, porque él ya traía el espíritu de Isabel. Otra virtud que ya vimos la sesión pasada fue la magnanimidad. Expliqué y lo repito rapidísimamente. Se estalló al comienzo del reinado de Isabel, estalló una guerra civil, desencadenada por los nobles castellanos que querían suceder a Enrique IV, el rey muerto. Tras de ser coronada, la monarca reinará, ojo, sin tomar represalias. Él ataca a una población en donde está un noble rebelde. Es tan abrumadora la superioridad militar de Isabel que lo vence y al terminar la batalla le regresa sus tierras, le regresa sus derechos, no le quita sus títulos y lo deja gobernando el país, la zona del país que le toca, pero eso sí, rindiendo cuentas a la reina Isabel. Por eso se considera a ella la gran unificadora de España. Sin ella, España no hubiera sido una nación, sino muchas nacioncitas, todas en constante guerra entre sí. Esto solo se podía hacer con un espíritu verdaderamente magnánimo, ya que los vencidos, rebeldes, seguirían desempeñando las funciones sociales y el nivel de poder que hasta entonces ocupaban. Y fíjense, quiero hacer esta reflexión, puesto que en la historia universal pocos, muy pocos son los conflictos que se cierran sin aplastar al enemigo. Este episodio de cómo opera Isabel frente a sus adversarios, frente a los rebeldes, dice muchísimo acerca del extraordinario carácter magnánimo de la reina Isabel. La siguiente virtud a la que ya me referí, pero vale la pena repasar, es la austeridad. Isabel no hizo uso de su condición de reina para evitarse los sufrimientos o llevar una vida más cómoda. El historiador Pedro Mártir de Anglería nos platica
literalmente que su modestia personal y su mansedumbre fueron admirables. Ni en los dolores que padecía de sus enfermedades, ni en los dolores del parto, que es cosa de grande admiración, nunca nadie la vio quejarse. Más bien, con increíble y maravillosa fortaleza, sufría y disimulaba sus dolores por terribles que estos fueran. Nos atestigua otro historiador de nombre Lucio Marineo Sículo, contemporáneo de Isabel. La quinta virtud que ya vimos es la humildad. Y nos platican los historiadores como el cardenal Cisneros, que la conoció personalmente, y lejos de la imagen de los reyes autoritarios, Isabel permite que Fernando de Talavera, su confesor y asesor, le aconseje a la oreja, al oído, antes de tomar decisiones. O sea, la reina no decía, yo soy la reina. No, decía, soy la reina, pero necesito consultar en conciencia para gobernar de la mejor forma posible. O sea, ella nos da el ejemplo de gobernar con la mejor versión de sí misma. Y en este caso, ¿cuál es la mejor versión? La humildad. Maravilloso. Y bueno, entramos ya a un terreno, la sexta virtud, en el cual no nos hemos movido y me causa una singular alegría. Y hasta siento que mi dolor de garganta se atenúa. Al referirme a probablemente la principal virtud de Isabel. Claro, subordinada a su vida de sacramentos. ¿Cuál es su principal virtud? Su vocación a evangelizar. Su vocación hacia lograr la plena evangelización de todos los territorios conquistados desde la mitad de lo que es hoy Estados Unidos hasta Patagonia. Estamos hablando de 5 millones de kilómetros cuadrados. No, me equivoqué, más, mucho más, porque 5 millones era el virreinato de la Nueva España. Hay que sumarle probablemente otros tantos de todo el continente sudamericano. En todos esos lugares, ella tuvo una vocación para evangelizar. Y esto se encuentra solo en Isabel, que ve en el continente americano, fíjese, no lo ve como tierra conquistada, no lo ve como, vamos a elevar el Producto Interno del Reino Español, vamos a lograr cientos de miles de toneladas de metales preciosos. No, lo ve como vamos a conquistar almas, personas para Cristo. Vamos a evangelizarlas para salvarlas. Gracias a ella, cientos de millones de personas en América vieron abiertas las puertas de la fe a lo largo de los siglos. Porque la evangelización llevó siglos. No se tardó unos cuantos años. Podemos decir que la evangelización se prolonga, si somos justos en México, cuando menos hasta la guerra cristera. Es en 1929 cuando el Estado mexicano, o mejor dicho, anti-mexicano, logra reprimir y sujetar de tal modo a la Iglesia Católica que ésta de alguna manera se ve obligada a dejar de evangelizar. Muchas veces ustedes me preguntan, ¿por qué esto no nos lo enseñan en la iglesia? ¿Por qué los sacerdotes no nos aclaran con la claridad, con la firmeza, la contundencia, la intrepidez, la audacia que usted, doctora Abascal, nos plantea
ciertos temas controversiales. ¿Por qué la iglesia no lo hace? Y mi respuesta es, ¿por qué la iglesia se vio sometida en 1929, ya va a ser casi 100 años, a dejar de evangelizar? Y por lo tanto, cuando algún sacerdote tiene que tocar temas cruciales, ustedes pueden observar que utilizará siempre un lenguaje tenue, un lenguaje melifluo, es decir, meloso, un lenguaje no intrépido ni contundente, sino como de medias tintas. Incluso en próximas sesiones tengo pensado pasarles videos de sacerdotes, buenas personas, hasta cierto punto virtuosos, diría yo, pero que no se atreven a hablar con la contundencia y la claridad con la que yo sí me atrevo. ¿Por qué? Pues porque yo no obedezco a la jerarquía. No la obedezco. Yo obedezco a mi conciencia a través de la revelación y a través del magisterio de 2000 años. Y como la prohibición de evangelizar impuesta por el Estado antimexicano a la Iglesia no es algo aceptable, pues simplemente no lo acepto. Lo asombroso es que la reina Isabel no solo mantuvo este espíritu evangelizador en los dominios descubiertos por las escuadras y las expediciones españolas, no, sino que además, de esta misma manera, conquistó los territorios bajo dominio musulmán. Se comportó con una suave política de conversión que tenía como objetivo la unificación del reino español bajo la religión católica. Y lo logró. Pocas naciones, o mejor dicho, ninguna nación como España ha sido tan católica, tan evangelizadora como la nación española. Es de destacar que a diferencia del norte de África, donde la fe nunca se ha podido recuperar, la península ibérica ha gozado de los frutos del cristianismo, gracias a esa epopeya de la reconquista de su propio territorio, que lograron culminar Fernando e Isabel, que por razones históricas son dos de los nombres de dos de mis nietos, Fernando e Isabel, hijitos de mi hija Andrea, la menor de mis hijas. En honor a estos reyes maravillosos, fue por el motivo por el que los bauticé con este nombre. Al niño que va a cumplir 2 años, a la niña que va a cumplir 6, Fernando e Isabel. Bien, tenemos un séptimo rasgo de Isabel, que se desprende directamente del anterior, de su vocación de evangelización. Y voy a referirme al rasgo número 7 como la lucha permanente por el reconocimiento jurídico y por el reconocimiento de facto de los derechos humanos. En efecto, la España de los Reyes Católicos no consideró los territorios del otro lado del Atlántico como colonias, no. Los ingleses sí. Sus habitantes eran ciudadanos españoles. Y según el decreto del año de 1500, ningún indígena podía ser hecho esclavo. Determinó que los indígenas seguirían siendo propietarios legítimos de las tierras que les pertenecieron con anterioridad a la llegada de los españoles. Tenemos en México un lugar que es el estado de Tlaxcala, en donde como en ninguno otro, no es el único, por supuesto, hay muchos así, pero Tlaxcala destaca porque todo el territorio tlaxcalteca sigue en manos indígenas.
legalmente. Las escrituras de los primeros años de la conquista no son con nombres españoles, son todas ellas con nombres indígenas. Lo cual, pues es un derecho humano. Como ninguna otra reina en la historia de la humanidad, ella logró y escribió un párrafo precioso que dice así, lo cito entre comillas: y no consientan, señores, y no consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien, señala la reina en su testamento. Bien, pasamos al rasgo número 8, virtud número 8. Vayan pensando cuál es el equivalente en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, para lograr esa mejor versión. Aquí tenemos una aclaración muy interesante de Ricardo, como siempre, que a finales del siglo XVIII, el dominio español, el imperio español, llegó a tener poco más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Correcto. Gracias por el dato, Ricardo. Excelente. La virtud número 8. Responsabilidad moral como gobernante. En su guía para gobernar, Isabel tenía claro que todos los poderes del Estado y toda la legislación tienen que someterse a un orden moral, a un orden ético. Por un momento yo quisiera que imaginaran que el gobierno mexicano, que el gobierno antimexicano, de manera voluntaria, de manera coherente, congruente entre el pensar, el decir, el sentir y el hacer, estuviese sometido mayoritariamente a un sentido profundo de la ética. ¿Qué país tendríamos? En vez de un país secuestrado, seríamos un país de libertades, de derechos, de progreso, de riqueza material y moral y cultural sin parangón. Pero en vez de eso, a diferencia de Isabel, el Estado mexicano no se subordina al orden moral. Se subordina de manera intencional al orden luciferino de la masonería. Y fue justamente el principal adversario de la reina Isabel. Más que los judíos como tales, la masonería que ella combatió con las leyes, con las armas, con su presencia personal, con determinaciones. Así que, siguiendo la tradición del derecho medieval, la moral, la ética, se encuentran por encima de cualquier otra consideración en el hecho de gobernar. Maravilloso. Repito, es un concepto que tendríamos que grabar con fuego en nuestra mente. En su guía para gobernar, Isabel tenía claro que todos los poderes del Estado y toda la legislación tienen que someterse al orden moral. ¿Por qué? Siguiendo la tradición del derecho medieval, la moral se encuentra por encima de cualquier otra consideración. Así que Isabel era consciente de su responsabilidad como reina. Someter su gobernanza al imperio de la ley de Dios, de la ética. No de una moral cualquiera, sino de la ley de Dios, de la ética cristiana, de la moral cristiana. Según cuenta el historiador Luis Suárez, en una carta dirigida a Fernando, su marido, que había sufrido un atentado que casi le cuesta la vida y que se encontraba muy grave, le dice Isabel a Fernando:
Acuérdate, mi querido Fernando, de que tenemos que rendir cuentas ante Dios. Y las cuentas que nos va a pedir a nosotros los reyes son mucho más estrechas que las que le pide a ninguno de nuestros súbditos. ¿Qué tal? Bueno, pasamos a la virtud número 9, que se llama la virtud de ser mujer y de ser madre. En efecto, Isabel fue mujer y fue madre. Vuelve a ratificar el historiador ya referido, don Luis Suárez, que aplicó el sentido de la femineidad. No se dice feminidad, ni se dice feminismo, no, son otros conceptos. El concepto que vamos a aplicar en buen castellano es el concepto de la femineidad, que tiene su contraparte en el concepto de la masculinidad, que tiene un sinónimo, la virilidad. Bien, ella aplicó el sentido de la femineidad, de la intuición femenina, de el afecto al gobernar, de la capacidad comprensiva a todas sus empresas, pequeñas y grandes. Y lo que establece Isabel de una manera clara es el derecho de la mujer, en cuanto mujer, a reinar. En un siglo en el cual no había reinas, o si las había, eran brutalmente combatidas por los varones que consideraban que las reinas eran usurpadoras. Es Isabel la que reivindica en la historia universal, ojo con lo que voy a decir, es la reina que reivindica. Fíjense qué curioso, la reina que reivindica. O sea, rey tiene la misma raíz que hace que el reinado de una mujer sea éticamente válido, sociocultural y geopolíticamente aceptado. Porque Isabel dice, no hay diferencia en cuanto a la capacidad de gobierno entre hombre y mujer. Y con esta idea educa a sus hijas y así procede ella misma también, tanto en lo público como en lo privado. Formidable. Hay una frase que ya he platicado alguna vez, hace años o meses, que pinta a Isabel de cuerpo entero. En una ocasión en la cual sorprende a su marido con un intento de ponerle los cuernos, ella entra a la habitación del rey haciendo uso de la fuerza de sus, diríamos, guardias de corps, para no decir guaruras, porque es un término muy peyorativo, de sus guardias de corps reales, entra hacia donde está Isabel revolcándose con la indina y le grita. Recuerda, Fernando, que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Con lo cual le da a entender de manera medieval, pero de manera universal, que ella es reina y que por lo tanto, no solo como esposa tiene derecho a la fidelidad del rey, sino en cuanto reina también. Y lo establece con esa frase formidable que está escrita en la espada de la reina. Espada que yo tengo una réplica de la misma aquí en mi sala, donde dice, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Una espada de 8 kilos, que no sé cómo una chamaca de 1,50 de estatura y 45 kilos de peso podía blandir durante horas en un combate formal. Cuando yo no tardo ni 40 segundos en sentir que la mano se me rompe si intento blandir la réplica de la espada. Bien, así que, repito, no hay diferencia, dice Isabel, entre hombre y mujer en la capacidad de gobernar. Maravilloso. Esto no es feminismo,
es femineidad. Reivindica a la reina reinante como reina legítima en cuanto mujer. Bien. El rasgo número 10. La caridad. Si bien esta virtud la hemos visto ya en la maravillosa empresa que culmina en la evangelización de América, puede destacarse especialmente en cómo acoge a los hijos ilegítimos de la mujer de Enrique IV, Pedro y Andrés, hijos bastardos del rey Enrique IV, de nombre Pedro y Andrés. Los educa y los cuida como si fuera propio, como si fueran hijos propios. Cuida también de los ilegítimos hijos de su marido, porque sí le engañó y sí tuvo hijos con otra. Cuida de ellos como madre. Cuida de los hijos del cardenal Mendoza, un hombre de iglesia, pero también mujeriego. Y siente hacia todos ellos una obligación de afecto. En lenguaje actual diríamos, siente hacia ellos una obligación de darles la fórmula nutricional básica, su tiempo, sus caricias y su reconocimiento. Algo así como: tú no tienes la culpa del pecado de tu padre. Tú no tienes la culpa del pecado de tu madre. Así que te acojo como hijo, te amo, te doy mi amor, te doy mis caricias, te doy mi tiempo, te doy mi reconocimiento como miembro de la familia real. A hijos bastardos, incluso de su propio marido. Una vez que Fray Fernando de Talavera, un obispo muy cuadrado, muy cuadriculado, la criticó, diciéndole que aquella conducta mediante la cual ella aceptaba, criaba, educaba y amaba a los hijos bastardos que pululaban por doquier, le dijo Fray Hernando de Talavera: usted, señora reina, da la impresión de que está legitimando el fruto del pecado. Terrible crítica de Fray Hernando de Talavera. ¿Cómo contestó ella? Le dijo: don Hernando, lo importante en esta vida es evitar que esas almas se pierdan. Y llamando a uno de los niños bastardos, hijo del cardenal Mendoza, le gastó una broma a Fray Hernando y le dijo: ¿verdad que son muy bellos los pecados de mi cardenal? Abrazando a uno de los hijos bastardos del cardenal Mendoza, le dijo: ¿verdad que son muy bellos los pecados de mi cardenal? Ya me imagino abrazando a un niño güerito de ojos verdes o azules, ¿sí? Español puro. Muy bien. ¿Por qué aún Isabel la Católica no es santa? El problema judío y la causa de la canonización. De entre los obstáculos para la beatificación de la reina Isabel, la mal llamada expulsión de los judíos tal vez sea la principal. En la posición histórica de la vida de la reina Isabel, el postulador, ¿quién es un postulador? Es el líder que encabeza el proceso de beatificación de una persona a la cual se le reconoce la práctica heroica de las virtudes cristianas. Bien, el postulador de Isabel se llama Anastasio Gutiérrez. Es un español que está vivo y analiza 6 hechos que podrían resultar posibles impedimentos para la causa
de beatificación. Primero, la legitimidad de la sucesión del trono. Muchos la impugnan. Segundo, la dispensa para el matrimonio, porque tuvo que pedir una dispensa especial. Ya platicaremos por qué. Tercero, las capitulaciones de paz con Alfonso V, a quien prácticamente le perdonó la vida. Siguiente, la fundación de la Inquisición española. Siguiente, la expulsión de los judíos y las contiendas militares con los papas Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI. Tres de los papas más corruptos de la historia. Ser un papa corrupto, ser un papa guerrero, ser un papa mujeriego, ser un papa nepotista que va y atrapa a la mala por la fuerza de su ejército, territorios que no le corresponden desde ningún punto de vista, fue algo que estos tres papas hicieron: Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI. Pero el ser pecadores, no, ojo, no los hace antipapas. Así como en otras sesiones he dicho que la ignorancia supina, clarísima, que la falta de una posición clara contra el adversario ideológico, que la falta de una proclamación vibrante de la verdad por parte del Papa Francisco no lo hace antipapa. Lo hace un mal papa, como lo fueron Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI. Terribles vidas. Las pueden buscar en la red. Bueno, pues este historiador, este postulador, Anastasio Gutiérrez, después de explicar brevemente cómo han sido aclarados a través de estudios rigurosos cada uno de los posibles impedimentos, el padre, porque es sacerdote, el padre Anastasio Gutiérrez afirma. Fíjense qué importante. En conclusión, según la Comisión Histórica Vallisoletana, no parece encontrarse hecho alguno en la vida pública de la reina Isabel que pueda entenderse o apreciarse biográfica o históricamente como efecto de una consciente incorrección ética o moral. La línea moral de sus hechos se perfila paso a paso en el examen serio y conjunto de toda la amplísima y críticamente bien cimentada documentación que la favorece. Es decir, que todos estos temas han sido esclarecidos y no se ha encontrado en ninguna de estas acciones faltas morales de la reina que puedan frenar su causa. Y sin embargo, 5 siglos después de su muerte, se continúa cuestionando su santidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué si ya todo está aclarado? La figura de la reina sigue siendo tan controvertida. Y lo voy a decir con todas sus letras, tan odiada, tan calumniada, tan repelida, como es no solamente ella, sino su obra. ¿Qué es lo que la judería masónica? Porque hay que distinguir entre el pueblo judío no masónico y la judería masónica, que son un grupito de 15,000 personas que tienen todas las riquezas de la tierra y la gobiernan. Y son los que más odian a la reina. ¿Qué es lo que no le perdonan? La evangelización rotunda, contundente, poderosa, amplísima, de 20 millones de kilómetros cuadrados. Eso es imperdonable para Lucifer, porque la reina Isabel le arrebató centenares de millones de habitantes al demonio.
De las 6 acusaciones que el postulador dice que podrían hacérsele a Isabel, 2 son las que han perdurado en el tiempo, pues solo las cuestiones relacionadas con los judíos, fíjense, son las que conforman hoy los, entre comillas, impedimentos para que Isabel sea canonizada. Y son estas 2. La instauración del Tribunal de la Santa Inquisición y la mal llamada expulsión de los judíos. Para explicar esto vamos a tener que regresar a la historia de la causa que habíamos dejado en el 2002 con las alentadoras palabras de Monseñor José Saraiva Martins, cardenal prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que dijo: la causa de Isabel no está frenada, camina, y el inquietante suspenso subsiguiente. Pero para entender este suspenso, debemos volver un tiempo atrás, hacia 1991, que es cuando se suspende el proceso de canonización de la reina Isabel. En el año mencionado, 1991, muchos valientes y sinceros señores de la nobleza española dieron a conocer su opinión acerca del proceso de canonización de la reina Isabel. El judaísmo internacional masónico no perdonará jamás a la reina el exilio forzado de la gran comunidad de judíos de España, las amenazas y las brutalidades que se cometieron para obligar a los judíos a convertirse, y como corolario, los crímenes de la Inquisición, declaraba Jean Kahn, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, en un periódico que se llama Tribune Juive, algo así como la Tribuna Judía. Samuel Toledano, portavoz de las comunidades judías de España para la promoción de la tolerancia religiosa, expresaba en un artículo del New York Times, que la reina de Castilla es un símbolo de la intolerancia. Sí, cómo no. En el mismo artículo, el representante de la sociedad islámica decía que Isabel se parece más a un demonio que a un santo. Y el periódico Le Monde, francés, El Mundo, en francés, Le Monde, hacía a Isabel responsable de la persecución de miles de judíos y musulmanes. Mientras tanto, La Croix, ese mismo año, quitaba a Isabel su título de católica, mencionándola en adelante solo como Isabel I de Castilla, llamada la católica. ¿Qué sucedía ese año para que tantos se envalentonaran contra el silencio en el que dormía Isabel la Castilla? El historiador francés Jean Dumont nos trae la noticia. Todas estas denuncias, degradaciones e ignorancias tuvieron, por desgracia, el apoyo de una decisión romana, o sea, de Roma. Se equivocó Roma, lo cual no hace al papa de esa época un antipapa, que si mal no recuerdo era San Juan Pablo II. Pero si me equivoqué, alguien que me corrija. Este decreto, esta decisión romana, se conoció el 28 de marzo de 1991, un jueves santo. La decisión secreta que tomó la Congregación para las Causas de los Santos de suspender el proceso de beatificación de Isabel. Y en otra ocasión comenta: debido a una violenta campaña judía y projudía, ha logrado de Roma la suspensión del proceso de beatificación de Isabel la Católica. Suspensión anunciada por el cardenal Felici, prefecto de la Congregación Romana para la Causa de los Santos, el 28 de marzo del 91, y que inmediatamente ha motivado las felicitaciones dirigidas el mismo día o el siguiente de la célebre Organización Mundial del Lobe Judío, la Anti-Defamation League
of Nightbreed, una organización masónica terriblemente rica y poderosa. Y bueno, sí, el historiador francés nos dice que la causa de Isabel la Católica fue suspendida eternamente en 1991. En esa fecha, al acercarse el 4º centenario del descubrimiento de América, las expectativas de la Iglesia española respecto a la beatificación de la reina Isabel eran notables, pero pronto se verían frustradas por la obra insistente de judíos sionistas y projudíos masones prosionistas y que, triste, pero realmente gobiernan la tierra. Poco tiempo después de que se diera por suspendido el proceso, el arzobispo de Valladolid escribía a Roma pidiendo que la causa se acelerase. Lo mismo hará el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española. Como respuesta a estos insistentes pedidos, vendrá desde Roma una vaga explicación, tipo Francisco, perdón por la ironía, en aquella carta de la Secretaría de Estado que ya mencionábamos, donde expresaba, por lo que hace a la causa en cuestión, las circunstancias aconsejan profundizar algunos aspectos del problema, tomando un tiempo conveniente de estudio y reflexión. Vean lo que es un doctorado en lenguaje ambiguo, un doctorado genial en lenguaje no comprometido, que parece estar de moda, desgraciadamente. La causa, pues, se había suspendido para siempre. Aunque, según las declaraciones del cardenal Flavio Cappucci, la causa de la reina Isabel no está parada, camina. Pero, ¿cuáles son las últimas noticias oficiales que tenemos de este proceso? Bueno, pues el sueño de ver canonizada para el aniversario del descubrimiento de América a la reina más santa que cualquier siglo ha tenido, había desaparecido. Pero un nuevo aniversario se acercaba y en los corazones españoles hispanoamericanos la ilusión volvió a nacer. Se aproximaba el año 2004 y con él el 5º aniversario de la muerte de doña Isabel. Las tentativas de canonizar a la reina volvieron a aparecer. Con este objetivo, en el año 2001, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, escribió al padre rogando: solicito de vuestra santidad que, si lo considera oportuno, tenga a bien ordenar la prosecución de la causa de canonización de la sierva de Dios Isabel I, reina de Castilla y León. Al año siguiente, el mismo cardenal visitó al Santo Padre para su cumpleaños y le llevó de regalo una copia fiel del testamento y el codicilo de la reina Isabel con los comentarios del doctor Vidal González Sánchez. Ya estamos en el 2002. Una nueva visita se realizó a la sede de Pedro con el mismo pedido de siempre, la canonización de Isabel. Y entonces el vicario general del arzobispado de Valladolid, Vicente Vara Sanz, y el nuevo postulador de la causa, el padre Rafael Serra Bover, junto con el doctor Vidal González Sánchez, visitaron la Sagrada Comisión y pudieron escuchar de labios del cardenal prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos que la causa de la reina Isabel non è fermata, camina. En italiano, no está cerrada, camina. Y después de la promesa, el silencio, el olvido, la indiferencia consciente, el ostracismo. La página oficial de la Comisión para la Beatificación de Isabel no publicó una sola línea más. Hoy, hace 13 años, de esa declaración y la causa sigue varada, en el mismo lugar que en 1991. Entonces yo les pregunto, ¿realmente la causa camina? Pues no, no camina. La judería sionista
sigue haciendo gala de su enorme poder. Hay mucho más sobre el tema que me reservo para próxima sesión, dado que la verdad es que ya tengo la voz cascada, ya la verdad no puedo seguir hablando, así que doy por concluida mi explicación y continuaremos de hoy en 8, Dios mediante, con el mismo tema, pero pensando siempre en cuánto me parezco yo en mi accionar cotidiano, en mi búsqueda de ser la mejor versión de mí misma, en ese pequeño reino que es mi hogar, cuánto me parezco a la reina Isabel. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición de hoy y damos paso, como siempre, a un breve periodo, breve por favor, muy breve periodo de preguntas y comentarios. Adelante, por favor.